Hola, te doy la bienvenida al podcast Armonía y Bienestar. Soy Diego Camurri. Gracias por unirte y compartir conmigo este viaje de descubrimiento, de evolución, donde buscamos vivenciar lo maravilloso de la conexión con nuestras esencias. Hola, en este episodio vamos a hablar de los duelos. El duelo es el proceso de adaptación que sigue a cualquier pérdida o cambio en la estructura vital de una persona. El duelo puede ser sobre la muerte de una persona querida, sobre nuestras mascotas, una mudanza de ciudad, de barrio, de amigos, de trabajo, un cambio del colegio en la primaria a la secundaria, puede ser sobre una separación de pareja o también sobre algo relacionado a nuestro cuerpo. El duelo puede ser sobre uno mismo del pasado, hasta algunos duelen su soltería. En este tiempo vi de todo como terapeuta. El dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción definitiva de algo, de pérdida, de distancia que no podrá ser cubierta. Es una adaptación de una estructura de vida a una nueva estructura donde lo que antes estaba o era ya no existe más. Cuando tiene que ver con la muerte de un ser querido, hay un peligro respecto de su ausencia física que es el olvido. Aunque también podemos elegir que se pueda recordar y se pueda transformar en un cuento, un relato. Y acá voy a compartir un ejercicio que propongo en el consultorio. Me pasó con una persona joven que falleció y sabía que iba a morir y quería que sus hijos, que eran pequeños, lo recordaran. El ejercicio era que cada persona que lo conocía, ese ser querido, escriba anécdotas de esa persona, de cómo era, lo que vivieron juntos, lo que significaba, lo que pensaba, en qué creía, sus ideales, sus sueños, y que se juntaran todos esos relatos y se plasmaran en un libro para que esa persona no sea olvidada en su esencia y sus hijos lo conocieran de acuerdo a esas historias, a su vida, a su paso por este mundo. En este proceso se pueden percibir diferentes síntomas emocionales y físicos como ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza y mucho más. La experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida es lo que llamamos elaboración del duelo, que nos conduce a la necesidad de adaptación a una nueva situación. Si te sentís identificado o identificada con algunos de estos puntos, por favor busca ayuda para tener un buen abordaje y estrategia para su elaboración. El dolor del duelo tiene que ver con conservar ese algo o alguien que partió porque literalmente murió, una relación, una persona, un lugar, una pertenencia, lo que fuese, una forma. Y me cuesta dejarlo ir, me cuesta soltar. Cuando algo o alguien que ya murió por fuera en la forma, pero todavía se conserva, entonces da por resultado que aparezca el dolor. Uno le da lugar al duelo cuando ya no se espera que vuelva, que sea distinto, sino que se logra aceptar lo que está pasando. Y ahí es donde uno le da lugar a que eso realmente muera, pero que muera desde adentro, que muera desde mi interior. Ya en ese momento no se espera el llamado o el mensaje o la visita o la comida. Uno deja que esa persona también se lleve la rutina. Por eso siempre hay fechas que son sensibles, pero el tiempo no vuelve. Esa persona se fue ese día puntual y ese día nunca más va a volver. El tiempo no es circular. Por eso muchas veces se siente como una anticipación emocional al acercarse a algunas fechas o aniversarios o días especiales. Por eso se convierten en días difíciles, porque es conectar nuevamente con el dolor, con la tristeza, con la angustia, con la soledad, con la ausencia. Podemos vivirlo así
O podemos conectarlo con otras sensaciones internas, como la honra, por ejemplo, revivir lo valioso de lo que nos dejó ese ser, más allá que lo extrañemos, porque el dolor representa que ya no vamos a tener muchos más momentos de esos que ahora estamos recordando. Lo ideal es no tapar el dolor de la pérdida para tomar real conciencia de lo que se perdió, cuál es la naturaleza de lo que se perdió, y entender que cuando uno llega a ciertos límites de cansancio, de estrés, de abatimiento, de tristeza, ahí es donde uno toma dimensión real del asunto. Solamente nuestra vida le importa a aquellas personas a quienes les enseñamos a amarnos y viceversa. Solamente nos importa la vida de aquellas personas que nos enseñaron a amarlas. Y si esas personas ya no forman parte de ese círculo íntimo en donde todo el tiempo estamos enseñándole al otro a amarnos, entonces las ausencias se hacen mucho más presentes en esos momentos en que alguien debería estar y no está. El duelo es un proceso natural de la vida cuyas fases debemos atravesar para sanar el dolor de perder a un ser querido o un trabajo, el hogar o una pareja, pero existe el riesgo que las emociones que éste conlleva se repriman y el proceso quede bloqueado en nuestro inconsciente, generando una serie de conflictos que incluso nos hagan experimentar diversos padecimientos. Hacer contacto con nuestras emociones, especialmente cuando éstas duelen o incomodan, da mucho miedo. Es este el motivo por el cual tendemos a evadirlas o reprimirlas. Sin embargo, en el duelo es muy importante evocar lo que sentimos para conectar con el dolor y sanarlo a través de cada etapa. En los años 60, la psiquiatra Kübler-Ross, en su libro sobre la muerte y vivir, planteó que existen en el duelo y que se viven 5 fases. Son etapas que experimentamos cada uno a nuestro propio ritmo, pero que debemos vivirlas todas para poder sanar el dolor de la pérdida. Luego del shock, de recibir la noticia o de enterarnos o de ponernos en contacto con lo que sucedió, en donde nos sentimos abrumados, desbordados, confundidos, aparece entonces la primera etapa, que es la etapa de negación, que básicamente es una etapa en donde lo que se busca es amortiguar el golpe de la pérdida y aplazar parte del dolor. Y dentro de la negación existe también la evasión. Nos queremos ir todo el tiempo de un lugar, de la casa, del país, no importa dónde, pero me quiero ir. O estamos viendo televisión, por ejemplo, pero sin llevarle el apunte. Estamos ausentes. Es como que tenemos lagunas continuas. La segunda etapa es la etapa de la ira, que aparece ante la frustración de lo irreversible y se puede proyectar ese enojo hacia el entorno. Entonces se siente ira, enojo, frustración, se sienten emociones fuertes, emociones explosivas. La tercera etapa es la etapa de negociación, donde las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar algún hecho relacionado con la pérdida o el dolor que se conlleva. En la cuarta etapa aparece esto de la etapa de la depresión, una tristeza profunda, la sensación de vacío, que son las características clásicas de esta fase. Acá se siente tristeza, angustia, soledad, incomprensión, decepción, por ejemplo. Hasta aquí es la etapa de dolor y nos encontramos en un momento bisagra. Tenemos que optar por seguir en esta tendencia conectados con el dolor, que nos puede llevar justamente a caer mucho más, o resurgir, donde el punto de inflexión lo marca el entendimiento intelectual. Estamos ávidos de buscar, leer, aprender, recurrir a conocimientos. Luego aparece la comprensión, que es la asimilación emocional de lo que yo ya entendí intelectualmente de manera previa, para luego llegar a la próxima fase, que es la fase de la aceptación, la etapa de la aceptación, que una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional. Luego de esto entonces podemos continuar con nuestro proyecto de vida honrando.
Cada fase se vivirá de una manera individual y en un orden totalmente aleatorio según cada persona, pero todos debemos pasar por estas fases hasta llegar a la aceptación. Procesar las emociones es vital para hallar el bienestar emocional tanto a nivel personal como a nivel familiar. A continuación vamos a profundizar un poquito más sobre cada una de las etapas del duelo. En este episodio vamos a comenzar con la primera, que es la negación, y en el próximo episodio vamos a entrar en profundidad sobre las etapas restantes y sobre cómo elaborar el duelo, ejercicios para hacerlo, y además vamos a estar trabajando sobre qué pasa cuando el duelo queda bloqueado. La negación, que es la primera etapa sobre la cual vamos a comenzar a elaborar el duelo, esa negación por la cual todos vamos a atravesar ante una situación de duelo, es el proceso que todos los seres humanos atravesamos de manera consciente o inconsciente cuando perdemos a alguien o algo. Generalmente se piensa que el duelo es solo de quienes sufrieron la muerte de un ser querido, pero en general podemos atravesar por el duelo cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de pérdida o cambio, como hablamos previamente. Frente a la muerte o la enfermedad, ante la despedida o ruptura de una relación, ante el cambio abrupto o ante la pérdida de un empleo, por ejemplo, nos enfrentamos ante la necesidad de soltar y despedirnos, y eso muchas veces suele doler. Pensemos por un ejemplo a un niño que debe despedirse de su osito porque lo olvidó en algún lugar, por muy simple o muy banal que le parezca muchas veces a una persona adulta. El niño perdió a su compañero de juego y eso lo hace atravesar por un doloroso momento, y ese duelo debe de respetarse e incluso ayudar a pasar por él para que esa personita pueda recuperarse de manera pronta. La negación aparece al recibir cierta información que nos supone una pérdida, y la mente inmediatamente rechaza esa realidad de forma consciente o inconsciente. Este es un mecanismo de defensa que busca amortiguar el shock que nos produce una nueva realidad que debemos afrontar y que es dolorosa, y que es a partir de esta nueva realidad que la vida tenderá a cambiar. La negación es y debe ser una experiencia temporal, una etapa del proceso del duelo que suele paralizarnos y nos hace esconder hechos y sentimientos que provocan tanto sufrimiento que buscamos evadir. La frase que podría resumir esta etapa sería: esto no me está pasando, o no puedo creer que esto me esté pasando a mí, o inclusive pongo el no a todo: no quiero salir, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo de más allá. Estoy negado ante cualquier situación que tenga que ver con un deseo propio. Ante los hechos que producen el duelo, nos negamos a vivirlos con el sufrimiento que conlleva, somos incrédulos a estos sentimientos de dolor y de alguna manera también nos protegemos para darnos tiempo a adaptarnos a la nueva realidad. La negación es una etapa normal y necesaria para afrontar la pérdida, una transición que debemos vivir para sanar el dolor que ésta nos produce. No obstante, esta etapa de negar la realidad no debe perdurar demasiado tiempo, no debemos estacionarnos en la negación, porque ello no sanará el dolor y en algún momento nos llevará a disociarnos de la realidad y a prolongar un estadio que tarde o temprano nos confrontará con la pérdida de manera insana. Por lo tanto, no intentes resistir a transitar por las etapas del duelo. Estas van a pasar, lo desees o no lo desees, y negar la realidad por demasiado tiempo puede llevarte a un efecto de acumulación de sensaciones negativas que nos pueden llevar a explotar emocionalmente o somatizar el dolor, causándonos padecimientos tanto mentales, emocionales como también físicos. En el próximo episodio vamos a trabajar entonces sobre el resto de las etapas del duelo, y también vamos a trabajar sobre cómo elaborar, vamos a trabajar sobre los duelos en un sistema familiar, los duelos transgeneracionales, y también a cómo identificar si uno tiene un duelo no resuelto, no desarrollado y quedó bloqueado en algún espacio de mi mente.
para ir encontrando formas de salir adelante y sentirnos mucho mejor. Espero de corazón que este episodio de hoy te haya gustado y que te sea útil de ahora en más. Y si sabes de alguien que esto le pueda ayudar, por favor compartilo, que se expanda el mensaje. Espero con mucho placer tus comentarios, críticas, propuestas, sugerencias sobre los temas que desees que incorporemos en los próximos episodios. Muchas gracias por tu apoyo. Para conectarte conmigo, para mandarme tus comentarios, tus críticas, tus propuestas, tus sugerencias, tener una entrevista o una consulta privada conmigo, me podés encontrar en Facebook e Instagram como @camurridiego. Sentite libre de contactarte conmigo para lo que desees. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo de alma a alma.